Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero que hayan tenido una semana grandiosa y hoy mi explicación irá referida a la membrana plasmática. Espero que les guste el video y les ayude en sus estudios y empezamos. La membrana plasmática es la única envoltura celular que está presente en todos los tipos celulares. A lo largo del siglo XX, diversos investigadores intentaron proponer un modelo de su estructura acorde con los conocimientos que se tenían acerca de ella, y se pueden resumir en 3 puntos. Primero, que está formada básicamente por lípidos, proteínas y en menor proporción por hidratos de carbono. El segundo es que al microscopio electrónico se aprecian en ella 2 delgadas líneas paralelas oscuras separadas por un espacio claro, y sus caras externa e interna se muestran continuas y lisas, salpicadas por abundantes partículas. Y tercero, que presenta unas propiedades de fluidez y de impermeabilidad que la capacitan para aislar a la célula del medio, aunque permite el paso selectivo de sustancias y para realizar numerosas funciones. Teniendo en cuenta toda esta información, en 1972 Singer y Nicholson propusieron un modelo, el llamado mosaico fluido, vigente en la actualidad. Ahora vamos a seguir con los componentes y su disposición. Los lípidos de la membrana son o fosfolípidos o el colesterol. Los fosfolípidos son los componentes fundamentales de las membranas plasmáticas debido a su carácter anfipático. De la observación microscópica se deduce que los fosfolípidos se disponen en una bicapa en la que las cabezas hidrofílicas quedan hacia el exterior, que corresponden a las 2 finas líneas oscuras paralelas, y las colas hidrofóbicas ocupan el espacio interno, que corresponden a la banda central clara más ancha. Con relación al colesterol, se intercala en la bicapa de fosfolípidos. Está presente sobre todo en la membrana de las células animales. Otro componente son las proteínas, que suelen tener un carácter anfipático, lo que las permite integrarse más o menos en diferentes zonas de la bicapa lipídica. Su tamaño y su estructura varían desde simples hélices alfa de pequeño tamaño hasta grandes moléculas globulares con configuraciones muy complejas. De acuerdo con las observaciones microscópicas, el modelo del mosaico fluido propone que la ya descrita bicapa de fosfolípidos y colesterol está atravesada por proteínas transmembranas íntimamente unidas a ella, y tiene proteínas periféricas unidas más o menos fuertemente a sus 2 superficies. Y como tercer componente tendríamos los hidratos de carbono, que son fundamentalmente oligosacáridos unidos por enlaces covalentes a los lípidos o a las proteínas de la membrana, formando glucolípidos o glucoproteínas. En algunos casos se encuentran en gran cantidad en la parte externa de la membrana plasmática, de forma que ésta parece recubierta por un manto de hidrocarbonos denominado glucocáliz. El modelo del mosaico fluido plantea que la membrana es asimétrica, es decir, que hay diferencias entre las 2 caras de una membrana. Está la cara extracelular cubierta por los azúcares del glucocáliz y está la cara intracelular que no tiene glucocáliz, sino una red de proteínas fibrosas que se unen a sus proteínas transmembranas o periféricas y que refuerzan la membrana. Esta estructura, denominada corte celular o citoesqueleto, determina la forma de la célula y las propiedades mecánicas de la membrana. La estructura de la membrana y los tipos de proteínas asociadas a ella es que tanto las proteínas transmembrana como las periféricas, que están unidas covalentemente a los lípidos de estas, se denominan proteínas integrales de membrana o intrínsecas. Para separarlas de esta se necesitan procedimientos drásticos. Lo normal es usar detergentes que rompen la bicapa. En cambio, las proteínas periféricas que se unen a otras proteínas de la membrana
mediante enlaces no covalentes se denominan proteínas extrínsecas y pueden aislarse con facilidad y por procedimientos suaves que no rompen la bicapa, pero que sí actúan sobre estos enlaces. Ahora vamos a seguir con la fluidez de la membrana. El modelo del mosaico fluido considera que la bicapa lipídica se comporta como un fluido en el que los lípidos y las proteínas pueden moverse en direcciones laterales, como la difusión lateral, o rotar sobre su eje mayor, como la rotación, y en el que los fosfolípidos, aunque menos frecuentemente, pueden pasar de una monocapa a la otra. Son los movimientos llamados de flip-flop. La difusión lateral es la que determina en mayor medida la fluidez de la membrana, propiedad que varía de unas membranas a otras y está afectada por los siguientes 4 factores: la longitud de las cadenas hidrocarbonadas, la presencia de insaturaciones, la proporción del colesterol y la temperatura. Empezamos con la longitud de las cadenas hidrocarbonadas. Cuanto menor es la longitud de las cadenas hidrocarbonadas, más débiles son las interacciones entre ellas. Así, las membranas formadas por fosfolípidos con cadenas cortas son menos rígidas y se mantienen más fluidas. Con respecto a la presencia de insaturaciones, las curvaturas de las colas hidrocarbonadas insaturadas hacen que las moléculas se dispongan menos apretadas, lo que aumenta su capacidad para moverse. Por tanto, cuanto mayor es el grado de insaturación, mayor es la fluidez de la membrana. En relación a la proporción del colesterol, el colesterol se sitúa en la bicapa lipídica con su grupo polar junto a las cabezas de los fosfolípidos, mientras su estructura anular, rígida e hidrofóbica interactúa con las colas hidrocarbonadas y las inmoviliza. Esto endurece la membrana y las hace menos fluidas y menos permeable. Finalmente, la temperatura, a medida que baja, disminuye la fluidez. La presencia del colesterol reduce el efecto de la temperatura y mantiene la fluidez en la membrana. La membrana plasmática tiene numerosas funciones en la célula. Cada una de ellas se relaciona con alguna de las subestructuras que están presentes en su composición. Vamos a empezar con la subestructura responsable de que sería la bicapa lipídica, y la función que realiza es que actúa de barrera altamente selectiva por su gran impermeabilidad a sustancias hidrosolubles, iones y la mayoría de las moléculas biológicas. Por ejemplo, la permeabilidad al oxígeno, al dióxido de carbono, al agua, al etanol, y la impermeabilidad al sodio más, al calcio 2 más, al potasio más, a la glucosa o a los aminoácidos. Otra subestructura, por ejemplo, serían las proteínas de membrana, que tienen muchas funciones. Si su función es transportar moléculas específicas fuera y dentro de la molécula, tendríamos, por ejemplo, el transporte de la glucosa. Si su función es transportar iones en ambos sentidos de la membrana, tendríamos de ejemplo las bombas de sodio-potasio o la bomba de calcio. Si su función es unir macromoléculas a uno u otro lado de la membrana, tendríamos como ejemplo el citoesqueleto. Si son receptores de las señales químicas del medio, las células donde están se denominan células diana. La molécula que lleva al receptor la señal química se llama molécula mensaje, ligando o primer mensajero. Y por ejemplo tendríamos el receptor se une al factor de crecimiento extracelular y genera una señal intracelular que hace que la célula crezca y se divida. Y si su función es de catalizar reacciones asociadas a la membrana con enzimas, tendríamos de ejemplo la adenilato ciclasa, que está unida a la membrana
cataliza dentro de la célula la formación de AMP a partir de ATP por un estímulo extracelular. Y si la subestructura responsable es el glucocáliz, también tenemos varias funciones. Una podría ser proteger y lubricar la superficie celular, absorbiendo agua, lo que crea en la membrana una superficie viscosa. Por ejemplo, la lubricación de los glóbulos blancos, que se tienen que desplazar por superficies estrechas. Otra función sería reconocer y adherirse a otras células. Como ejemplo, tendríamos el reconocimiento de un óvulo por el espermatozoide o la adhesión de los glóbulos blancos a las células endoteliales de los vasos sanguíneos, que los reconocen y les permiten abandonar el sistema circulatorio e intervenir en los procesos inflamatorios. Otra función es reconocer y fijar sustancias o partículas. Por ejemplo, los macrófagos, con un previo reconocimiento, capturan mediante fagocitosis partículas como bacterias, restos de células y células envejecidas. Y otra función que realizan es el anclaje de enzimas. En las microvellosidades del epitelio intestinal es el anclaje de enzimas que degradan los productos en la dieta. Ahora vamos a seguir con el transporte a través de la membrana, que la membrana plasmática controla la entrada y la salida de determinadas sustancias mediante diversos tipos de transporte que dependen fundamentalmente de la naturaleza y del tamaño de estas. Estos tipos de transporte se realizan básicamente de dos formas: sin deformación de la membrana o con deformación de la membrana. Vamos a empezar con el transporte a través de la membrana sin deformación de esta. Tenemos el transporte pasivo o el transporte activo. El transporte pasivo. La dirección del transporte pasivo viene determinada por las concentraciones relativas de la molécula o del ion dentro y fuera de la molécula, y se produce siempre a favor de su gradiente de concentración. Hay dos tipos de transporte pasivo: la difusión simple y la difusión facilitada por proteínas transmembrana. Hay que recordar que el transporte pasivo se llama así porque se realiza sin gasto de energía. Los tipos de transporte pasivo son la difusión simple o la facilitada. La difusión simple es el mecanismo de transporte más sencillo y menos selectivo, pues cualquier molécula relativamente hidrofóbica, pequeña y sin carga puede difundirse a través de la bicapa sin necesidad de un transportador. La difusión facilitada por proteínas transmembranas se encargan de transportar las moléculas grandes o los iones que no pueden atravesar la membrana por difusión simple. Estas proteínas pueden ser proteínas transportadoras o carriers, que transportan glúcidos, aminoácidos y nucleósidos. Se unen en un lado de la membrana a la molécula que debe transportar y experimentan un cambio conformacional que libera la molécula al otro lado. Este transporte es muy selectivo, ya que los centros de unión de cada transportador son específicos para una molécula concreta. Y otro tipo de proteínas serían las proteínas canal, que forman un canal a través de la membrana plasmática. Las mejor estudiadas son las llamadas canales iónicos, que suelen estar cerrados y se abren para que puedan pasar moléculas cuyo tamaño y carga sean apropiadas. Es un mecanismo mucho más rápido que el anterior, pero es menos selectivo. Sigamos con el transporte activo, que es el transporte de iones y moléculas en contra de su gradiente de concentración. Las células lo realizan para mantener su composición y requieren un aporte de energía que es proporcionado por una reacción acoplada. Una de estas posibles reacciones acopladas es la hidrólisis de la molécula de ATP generado en el metabolismo. Este tipo de transporte siempre lo llevan a cabo las proteínas transmembranas,
que pasan las sustancias del lado donde se encuentran en menor concentración al lado donde se encuentran en una concentración mayor, gracias a cambios conformacionales que están controlados por la hidrólisis del ATP. Este se llama un transporte activo porque requiere un gasto de energía. Por ejemplo, tenemos la bomba de sodio-potasio, que es una de las bombas iónicas más frecuentes e importantes. Este sistema de transporte saca sodio al exterior de la célula, aun cuando su concentración es aproximadamente 10 veces mayor fuera que dentro, e introduce potasio, a pesar de que su concentración es mayor en el interior celular. El mantenimiento de estos gradientes interviene de forma decisiva en diversos procedimientos del organismo, como son la propagación de las señales eléctricas en el nervio y en el músculo, el transporte activo de moléculas, el mantenimiento del equilibrio osmótico y el volumen celular. Si no existiese algún mecanismo que compensara la gran concentración molecular en el interior de la célula, se produciría una entrada masiva de agua por ósmosis, que hincharía la célula hasta hacerla estallar y ésta moriría. Ahora seguiremos con el transporte a través de la membrana con deformación de esta. Las células eucariotas pueden captar y expulsar macromoléculas, partículas o incluso otras células o partes de ella. Lógicamente, el gran tamaño de estos materiales impide su paso a través de la bicapa de lípidos o a través de los canales formados por las proteínas de la membrana. Por esta razón, este tipo de transporte requiere que la membrana se deforme. La entrada de materia a la célula mediante estos mecanismos se denomina genéricamente endocitosis, mientras que la salida de materia de la célula se conoce como exocitosis. La transcitosis es un sistema de transporte que utiliza estos dos procesos. Vamos a empezar con la endocitosis. Perdón. Es el mecanismo por el cual la célula puede tomar partículas del medio en el que vive, rodeándolas por una porción de membrana plasmática. En general, este proceso tiene los siguientes pasos. Las partículas se fijan en determinados puntos de la membrana. Se produce una deformación de la membrana hacia el interior, invaginación, que engloba esas partículas. Luego se produce la separación total de esta invaginación, lo que forma una vesícula que pasa al citoplasma, que esta vesícula está formada por pseudópodos. Una vez digeridas o liberadas las sustancias de su interior, la membrana de la vesícula vuelve a incorporarse a la superficie celular. Se pueden diferenciar dos tipos de endocitosis en función del tamaño de las partículas englobadas: la fagocitosis o la pinocitosis. Empezamos a explicar la fagocitosis. Es el mecanismo por el que se capturan partículas de gran tamaño, como bacterias, desechos celulares o incluso células enteras. El contacto de estas partículas con los receptores de la membrana provoca la formación de pseudópodos, que rodean la partícula formando una vesícula por fusión de sus membranas. Esta vesícula intracelular, denominada fagosoma, se fusiona con uno o más lisosomas y origina un fagolisosoma, que contiene la partícula y los enzimas que la digieren. Es una forma de alimentación o de defensa contra agentes patógenos. Y la pinocitosis es similar a la fagocitosis, salvo que el material que se captura es líquido y contiene macromoléculas o partículas de pequeño tamaño. Es un proceso muy común en las células eucariotas. Sigamos con la exocitosis, que es el proceso que permite a la célula expulsar materiales de gran tamaño. Estos materiales suelen viajar a través del citoplasma en el interior de vesículas de naturaleza membranosa que se producen por gemación en la red trans del aparato de Golgi y que acaban fusionándose con la membrana plasmática
y vaciando su contenido en el exterior. Y finalmente llegaríamos a la transcitosis, que constituye un sistema de transporte a través del citoplasma, según el cual vesículas formadas por pinocitosis no se quedan en el interior de la célula, sino que se dirigen al extremo opuesto de esta y liberan en él su contenido al exterior por exocitosis. Es un mecanismo típico de las células endoteliales, como la de las paredes de los capilares sanguíneos, en los que determinadas sustancias tienen que atravesar dicha pared desde la luz del vaso al exterior de este o viceversa. Espero que les haya ayudado mi explicación. Si es así, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para nuevos videos. También hay una página de Facebook que la puedes encontrar en la cajita de descripción y nos vemos pronto. Adiós.